Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 7, los regalos del reino, la sección 5, que es la curación y la inmutabilidad de la mente. Y bueno, para empezar aclarando la palabra inmutabilidad, es una palabra que tiene el significado como no mutable, no mudable, que no puede ni se puede cambiar, ¿sí? Y otro significado es que no siente o no manifiesta alteración alguna, ¿no? Entonces aquí vamos a ver este tema de la curación y la mente que no cambia, ¿no? Que no se puede cambiar, que es, aquí se refiere a la mente uno, ¿no? A la mente de Dios. Entonces, a la mente sana, a la mente correcta, ¿sí? Entonces, vamos a leer el primer párrafo. Dice, el cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración. El sanador que no se ha curado obviamente no entiende su propia vocación. Bien, en este párrafo, dice, el cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades. Ya habíamos hablado un poco de las capacidades, ¿no? En donde tenemos diversas capacidades como de fabricar o de crear, según con quién elijamos hacerlo, ¿no? Y más adelante dice, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Es decir, este uso que se hace de ellas, no pasa nada si tú lo usas para fabricar o para... Bueno, cuando tú las usas para fabricar, nos dice el curso que podemos volver a elegir, ¿no? Y entonces podemos elegir de otra manera y entonces, en lugar de fabricar, podemos crear. A eso yo entiendo que se refiere. Sí, Aure, ¿quieres comentar algo? ¿No? Ok. Dice, dicho uso procede de una decisión, es lo que les acabo de comentar, ¿no? Que con quién decido yo hacer ese uso de esas capacidades, ¿con el Espíritu Santo o con el ego? ¿Sí? Dice, los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Creo que ya hemos hablado mucho de esa situación y es lo que les acabo de comentar. Con el ego fabricamos, no creamos, ¿no? Dice, pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere de aclaración. Aquí creo yo que se refiere a que aclara la mente, ¿sí? Cuando usamos y tomamos la decisión con el Espíritu Santo, es porque aclaró nuestra mente y la llevó a la mente uno, ¿sí? ¿Voy bien? Entonces, dice, por eso es que está directa con la curación. En el momento que yo tengo esa mente, cuando yo pienso con la mente de Dios o con el Espíritu Santo, sí, o con la mente uno, yo estoy generando una curación en mi mente, en mí, ¿sí?
Y por eso habla de que sí requiere de una aclaración, porque por lo general mi automático está en pensamiento o en modo del ego, ¿sí? Decido siempre, por lo general, ¿no? Muy frecuentemente decido por el ego, pero cuando yo tomo a cabo de entregar esto al Espíritu Santo, viene en mi mente una aclaración y es como yo obtengo una curación. ¿Hasta ahí alguien quiere compartirnos algo? Un solo problema, una sola solución. El Espíritu Santo. Uh-huh. Bien, y como el último, la última oración dice, el sanador que no se ha curado obviamente no entiende su propia vocación. Efectivamente, no está curado, ¿no? Entonces no ha entendido esa vocación que él tiene, porque todos somos sanadores, pero cuando estamos en ese ir y venir de decidir por el ego o decidir por el Espíritu Santo, estamos únicamente en magia, ¿no? Ah, ya, esto pensé y se aclaró todo y ya, ¿no? Todo fue mejor o me sané o simplemente tuve paz, ¿no? Tuve paz desde el corregir ese pensamiento y en ocasiones estoy atrapada en esa guerra, en ese conflicto que da el ego, ¿sí? El elegir al ego me da esa guerra, ese conflicto, no paz, ¿sí? Y voy y vengo, y voy y vengo. Y es ahí donde me dice, ¿no? El sanador que no se ha curado, obviamente no entiende su propia vocación. Y así, así todavía estoy. Bueno, ¿alguien me quiere apoyar con este párrafo? Si alguien tiene algo que compartirnos o extender, adelante. Sí, mira, aquí en esta parte, a mí, bueno, me resonó así. Dice, el cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, desarrollar tus capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. O sea, me está hablando de las capacidades que decías muy bien, Ime, ya las hemos tratado muchas veces, que son nuestras capacidades, ¿no? Pero me está hablando del cuerpo y muchas veces dentro del curso nos confundimos mucho en, a ver, si yo sé que no soy un cuerpo, yo soy espíritu, entonces, ¿por qué mi cuerpo? Porque hay partes donde dice que mi cuerpo es santo y luego digo, no, pero es que mi cuerpo es inexistente, entonces no tendría por qué usarlo, ¿no? Y o sea, nos confundimos mucho en esta parte y a mí me gusta mucho cuando toca estos puntos porque me hace darme cuenta que, bueno, efectivamente yo decidí estar en un cuerpo. Y ese cuerpo no es que Dios me lo haya dado. No es que Dios me dijo, tú vas a hacer así y tienes esta misión en el mundo y vas a ir a desarrollar esto. No, 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 no. Pero bueno, por eso dice que el Espíritu Santo utiliza lo que tú ya fabricaste y lo reutiliza para sanarte, ¿no? Entonces es cuando me doy cuenta que yo como personaje puedo ayudar a muchas personas. A muchas personas. Hace rato veía yo un short de un muchacho que me gusta mucho cómo comparte, bueno, todo lo que comparte de Canadá. Y él dice, estaba yo parado aquí, él es morenito, en Canadá pues todos güeritos, ¿no? Y decía yo, estaba yo aquí parado, estoy, pues viendo, la gente es amable conmigo, me saludan, me hacen así, y yo le hago así, y de repente uno de ellos se me queda viendo y le hace, y se voltea, así como que algo se acordó, se voltea y le dice a su esposa, recuérdame que tengo que comprar tortillas. Y dice, o sea, mi aspecto, o sea, porque él lo contó como risa, ¿no? Mi aspecto moreno le recordó a las tortillas. Y decía,
si tú necesitas verme para acordarte que tienes que comprar chiles, no sé, garnachas, algo, está bien, úsame, ¿no? Entonces, a mí me dio risa porque dije, y es efectivamente eso lo que hace el Espíritu Santo. Utiliza lo que tú tienes, todo lo que tú tengas, lo utiliza y lo reinterpreta, ¿no? Lo reinterpreta, hace las cosas de diferente forma. O sea, si yo utilizo mi cuerpo, tal vez para presumir, porque puede ser para eso, ¿no? Para presumir, va a llegar el otro y va a decir, esto es lo que no tengo que hacer. O sea, yo estoy enseñando en todo momento. Por eso dice que el sanador no sanado, o sea, aún ese sanador no sanado puede apoyar a los hermanos que aún no han despertado. Lo que no puede hacer es sanarse a sí mismo, mientras no quiera reconocer qué es lo que está viviendo o qué es lo que está enseñando, porque ni siquiera se ha dado cuenta qué es lo que está enseñando, ¿no? El sanador no sanado. Entonces, a mí esta parte se me hizo bonita en ese aspecto, en que no tengo que rechazar mi cuerpo. No tengo que decir, es que yo no soy esto, no. En este mundo soy esto, voy a aceptar lo que soy y voy a poner mis capacidades al servicio del Espíritu Santo y le voy a decir, dime cómo las debo de usar. Y si yo no sé usarlas, úsame en lo que tú necesites. Entonces, nada más necesita que nosotros pongamos voluntad, que digamos, en el momento que Él nos diga brinca, nosotros brincamos, ¿no? Que le dé un nuevo propósito a todo lo que hemos hecho, dicho o pensado. Sí, sí. Efectivamente es eso, ¿no? Esa es la decisión que tomamos en favor del Espíritu Santo, ¿no? De decir, bueno, está bien, yo he hecho mi vida tal vez mal, pero tal vez este dolor, esto que a mí me ha costado tanto, tantas lágrimas, puede ayudar a otro, ¿no? Total. Buenísimo. Indudablemente. ¿Quieres que te lea el que sigue? Por favor. ¿Sí? Párrafo 2. Solo las mentes pueden comunicarse, puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear. Solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear, y por ende que no tiene necesidad de la mente. Por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante, porque tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. Las lecciones contradictorias te enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo el mal maestro y un mal estudiante. Sí. Sí, definitivamente va, este segundo párrafo va con lo que nos acaba de comentar Aure, ¿no? Muy de la mano. Dice, solo las mentes pueden comunicarse, pero dice, puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear, ¿sí? Aquí está hablando de la unidad que hacemos, ¿no? De la unidad que somos y de cuando elegimos con el Espíritu Santo, estamos teniendo una comunicación directa y en ese momento que nosotros estamos teniendo esa comunicación, puede estar ahí presente el ego diciéndonos, hey, no es por ahí, mira tú, fíjate lo que él te quiere hacer esto, o él está tratando de ser mejor que tú, etcétera, etcétera. Muchísima porquería está tratando de meternos en nuestro pensamiento, ¿no? Pero cuando elegimos con el Espíritu Santo es cuando nos estamos comunicando de mente a mente. Y en ese momento no hay más. Y es en donde el título dice la inmutabilidad de la mente, ¿no?
de esa mente correcta, de esa mente recta. Entonces no hay manera de que el ego pueda cambiarla, ¿sí? Dice, solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear. Bueno, esto es lo que nos trata de enseñar el ego, ¿no? Que todo es con el cuerpo. Y luego dice, por ende, que no tiene necesidad de la mente, ¿no? Y bueno, aquí acabamos de aclarar que el cuerpo unido con el Espíritu Santo, obviamente sí tiene necesidad de la mente, ¿sí? De esa mente recta. Y luego dice, el ego por consiguiente trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente. Y no es, no es así, ¿no? Nosotros actuamos cuando tenemos esa mente correcta o esa mente con el ego, ¿no? El cuerpo actúa, pero no como la mente, ¿sí? Sino como con quien elige pensar, ¿sí? Es cuando actúa el cuerpo, con quien elige. Es como se ve el comportamiento, ¿no? Por lo tanto, autosuficiente. Pues no, el cuerpo para nada va a ser autosuficiente, ¿no? Porque el cuerpo enferma, porque el cuerpo muere, porque el cuerpo... sí. Cuando quiere actuar solo, solamente se equivoca. Tiene que se cansa, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, dice, sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento, que es lo que nos acaba de explicar Aure, ¿no? Nuestro comportamiento es según cómo elijamos, con qué elegimos pensar. Ese es el comportamiento y que lo usa el Espíritu Santo, ¿sí? Usa nuestro cuerpo para tener esa comunicación y esa enseñanza, ¿no? A través del comportamiento. Si elegimos al Espíritu Santo, mi comportamiento pues va a estar en base al amor, ¿no? Y si estoy en base al amor en mis comportamientos, estoy enseñando, me estoy comunicando, ¿sí? Pero dice, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. O sea, si es cierto, también puedo actuar con respecto a lo que no creo, y entonces es ahí donde estoy penduleando, porque estoy enseñando a veces curación y a veces enfermedad. ¿Sí? Dice, al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante, porque tal como se ha enseñado, señalado, repetidamente, enseñas lo que crees. Ajá. A veces le creo al ego, a veces le creo al Espíritu Santo. Y entonces es cuando estoy en esa situación de un sanador no sanado, ¿sí? En donde estoy enseñando vida y estoy enseñando muerte, ¿no? Entonces, porque en ese momento eso creo, eso pienso que creo, ¿sí? Y luego dice, las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. Y entonces que me descalabra, ¿no? Con esto. Que me descalabra, porque sí es correcto, ¿no? Sí, esto creo que va muy de la mano cuando muchos como yo, estudiantes como yo, que todavía estamos en ese pendular muy, muy a menudo, estamos tratando de elegir al Espíritu Santo, pero cuando llega una situación
que ha venido con mucho tiempo presentándosenos porque no la hemos aprendido, no la hemos pasado. Queremos entregar eso al Espíritu Santo y luego decimos, no, pero también nos dijeron que tenemos que vivir las cosas del mundo. Y en este momento las cosas del mundo, pues yo siento coraje, yo siento rabia, yo siento esto, ¿no? Y entonces gana el ego, ¿sí? Pero si yo me doy cuenta que las cosas, todo se va acomodando, todo se va acomodando sin necesidad, cuando verdaderamente entregas al Espíritu Santo, no haces nada, no piensas nada, ¿sí? Las cosas se acomodan. Total. Tal vez tarden años, ¿eh? Muchos años tal vez, pero se acomoda. Yo lo he vivido personalmente y de verdad yo he venido viendo cómo todo se acomoda. Incluso el hecho de que alguien pierda la vida, sí, que para muchos es muy grave, el que alguien pierda la vida por una enfermedad, por un accidente, por lo que sea, pierde la vida. Muchas personas lo vemos, o yo lo venía viendo como algo mal, algo que estaba mal, ¿no? Porque, pues, pobre persona, pobre esto, pobre lo otro. Pero me he venido dando cuenta que cuando sucede eso, o un divorcio, a lo mejor no perdió la vida, pero un divorcio, una separación, todo es para bien, todo se está acomodando, todo se va acomodando. Muchas veces así tiene que ser la situación para que los que quedan vivan sus experiencias, porque muchas veces esa persona no les permitía vivir sus experiencias, ¿sí? O muchas ocasiones cuando hay un divorcio, una separación, pues a veces ya no hay dos ingresos, a veces ya no hay bonanza, cierta bonanza que tenían, ¿no? O ciertas comodidades. Y las personas que quedan tienen que empezar a asumir parte de su rol de esa persona. Y se va acomodando porque eran situaciones que ellos necesitaban aprender, saber. Y todo tiene una cosa bonita de ver así. Si lo vemos con el Espíritu Santo, de verdad las cosas suceden para bien. Las cosas se van acomodando en la justa medida que uno lo pide. Porque como hace un momento decía Aure, no es que Dios dijo que te pase esto, que te pase el otro. No, no, no. Es algo que nosotros pedimos. ¿Sí? Es nuestra decisión siempre. Sí, siempre es nuestra responsabilidad. O sea, todavía me cuesta un poquito de trabajo ciertas cuestiones como la enfermedad de un pequeño, ¿no? La infidelidad, ya sea del hombre o de la mujer. Todavía me quedan cosas por aclarar en esos aspectos, pero sí he notado que lo han pedido. Lo han pedido, tanto el enfermo, el infiel, el pederasta, el asesino, han pedido venir a hacer esa función, ¿no? Y entonces todo es parte de un engranaje, ¿sí? Como la cadena alimenticia, ¿no? Es parte de, todos esos puntitos son parte de, y que todos los que están involucrados han pedido esa situación. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Alguien gusta ampliarnos este párrafo? Sí, mira, a mí Jesús me nos dice gustaría, de que necesitamos aprender por contraste, ¿no? Necesitamos saber de que hay obscuridad, o sea, necesitamos pasar por la obscuridad para saber de que también hay luz.
Entonces necesitamos pasar por todos los resentimientos para saber de qué podemos reemplazarlos por milagros, por ejemplo. Bueno, porque así lo elegimos. Claro, Porque es nuestra elección. ¿verdad? Pero siempre elegimos por ese lado. Ajá. Son las experiencias que hemos elegido o decidido venir a vivir a este mundo. Sí, sí, sí. Aparentemente. O sea, es nuestro sueño hecho realidad. Sí. Así. Adelante, Aure. ¿Quieres leer? ¿Quiere compartir, Aure? Ah, perdón, Aure, pasa. Sí, Aure. No, estaba bien lo que estabas diciendo, Jackie. Gracias. Bueno, aquí me llamó la atención esta parte. Cuando la leí no la entendí. Dice, solo las mentes pueden comunicarse. O sea que solamente por la mente podríamos ayudar a sanar a alguien o quererlo enfermar, porque en realidad no lo enfermamos, ¿eh? A nadie enfermamos. Es como que nada más nos ponemos y ellos nos toman de ejemplo para sentir lo que quieren sentir, pero no enfermamos a nadie, ¿no? Pero sí dice, solamente las mentes se pueden comunicar. Y ya después cuando fui leyendo lo demás, dije, chirrión, ¿por qué lo dice? Pero ya lo entendí. Dice que el ego solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear. O sea que nos quiere convencer de que nuestro cuerpo es importante, es demasiado importante. De hecho, es más importante, nos dice, es más importante que la mente. No la necesitas, dice. Hola Gaby, estamos en la página 133 ya, párrafo 3. Vamos a empezarlo, ahorita todavía estamos en el párrafo 2. Capítulo 7, sección 5. No, Gracias, o sea, nos Aure. quiere decir, no hay de qué, nos quiere decir que nosotros nos apeguemos a que nada más somos un cuerpo y que lo único que necesita el Espíritu Santo de nosotros es el cuerpo, no la mente. Pero hay una parte, bueno, todavía no la hemos leído ahorita, pero a mí me dejó impactada cuando la leí la primera vez, que está en el capítulo 12, de hecho está en la introducción. No recuerdo si es introducción o ya va directo al capítulo, pero dice que nosotros comenzamos fingiendo, bueno, no fingiendo, dice, comenzamos teniendo un comportamiento diferente y creemos que ese comportamiento ya está bien y no es así. Lo malo es de que nosotros fuimos educados con la idea de, sé bueno, presta tus cosas, no seas envidioso, sea amable, saluda, ¿no? No hagas gestos. O sea, fuimos educados de esa forma que todavía a estas fechas queremos seguir fingiendo ser buenas personas. Entonces, a veces viene alguien, te cae de la fregada y le haces, pásale. Ay, hermanito, te amo tanto. No es cierto, no siento eso. Todavía siento coraje, siento repulsión, me molesta algo, como decías ahorita, los pederastas. O sea, todo tiene que ver conmigo. Viene el otro y me muestra qué es lo que me molesta, ¿no? Pero no es que me moleste el otro, pero puedo siquiera darme cuenta de decir qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando. Me está molestando y entonces de ahí poder darme cuenta por qué me está molestando, ¿no? ¿Qué en mí? ¿Qué desata en mí? ¿O qué me hicieron a mí? ¿O qué me hice creer a mí que me hicieron? Que no lo he perdonado, que ahora viene otra persona y me lo muestra, y me lo muestra no para que yo lo odie, me lo muestra para que yo pueda esta vez perdonarlo. Que por eso más adelantito nos habla de la curación, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la única forma en que nosotros nos podemos sanar, nos podemos curar, viendo al otro como que te trae una experiencia de paz, ¿no? O sea lo que sea, que venga a estar frente a ti, es para traerte paz. Lo malo es de que pensamos que es para chingar, ¿no? Así, uy, nada más viene a fregar, ¿no? Entonces, esa parte fue la que me llamó la atención, que en realidad nosotros quisiéramos cambiar nuestro comportamiento y no es de comportamiento, es de forma de pensar.
Ahora, lo hablábamos en la clase presencial el martes, les decía yo, es ahí cuando empiezas a entender esa lección, me parece que es la 128, o no recuerdo, pero por ahí va, donde dice, mi hermano, mi salvador. Mi hermano es mi salvador. Es ahí cuando puedes agradecerle al que te sacó la lengua, al que te mentó tu madre, porque dices, sí, es algo que yo tengo y que tengo que superar. Gracias, hermano, por venir a hacerla de ojete, de malo, para que yo pueda sanar. Gracias, ¿no? Es ahí, es la única forma en que nuestros cuerpos pueden servir para hacer que nuestra mente reaccione y se dé cuenta que es ella la poderosa, no la actitud, no el comportamiento. ¿Cómo es, no? Agradecerle, amarlo, por haber hecho tan bien el mal papel que yo mismo le pedí que hiciese para mí. Sí. Sí, y eso yo creo que es la parte que más cuesta dentro del curso. Agradecerle al otro. Claro, es lo más difícil. No es Sí. fácil. Y la primera vez que lo vimos quedamos en shock. Sí, yo Nadie les he me hacía compartido. nada, ¿no? Yo les he compartido una parte de mi vida que de hecho fue la que me hizo iniciar estudiar este curso, porque yo lo había leído, había acompañado a mi esposo, pero estudiarlo, yo quería que él cambiara. Y si no cambiaba, pues no era cierto, esto no servía, ¿no? Entonces, esa parte que a mí me hizo entender el curso fue cuando una persona llegó a mi vida y me dijo que andaba con mi esposo, ¿no? Me molestaba tanto, me hizo tantas llamadas por teléfono, tantos mensajes en mi Facebook, que llegué al grado de querer hasta cerrar mi Facebook, ¿no? O sea, porque era tanto el acoso hacia mí, que yo en algún momento dije, esto te lo voy a agradecer. Y con esas líneas le escribí, le dije, yo no sé qué te hice, yo no sé en qué momento de mi vida me topé contigo, te hice tanto daño para que ahora me odies como me odias. Me duele mucho saber que me odias. Le digo, pero ¿sabes? Yo te voy a agradecer esto de aquí a mañana, a años, no sé. Si te lo llevas, te lo voy a agradecer mucho. Si me lo dejas, te lo voy a agradecer, porque esta experiencia que me ha dolido tanto, me va a enseñar a hacer lo que debo de ser. Y pasaron los años, dejó de molestarme esa persona y ahora le agradezco mucho porque gracias a ella aprendí que nadie me está haciendo nada, que yo quiero que me hagan eso. Y dije, o sea, ¿cómo puede ser algo tan doloroso enseñarte una lección tan bonita y que el día que alguien venga diciéndote, es que me está lastimando, le digas, no es cierto, te quieres lastimar a ti misma? ¿Por qué no lo ves junto con el Espíritu Santo esta vez? ¿No? Así. Pero son cosas que en el mundo, si no las aprendes por las buenas, las aprendes con dolor. Y que sería más bonito aprenderlas bien y no con dolor, o sea, en un momento tan difícil. Bueno, porque en ese momento estaba pasando por el duelo de que había muerto. Y luego enterarme de esa noticia, entonces mi cabeza no sabía qué pensar. Y lo único que me pude refugiar fue en el curso y decir, esto me va a sacar, me va a ayudar, porque yo no puedo. Y el Espíritu Santo me fue guiando, ¿no? Porque yo me acuerdo que en uno de esos reclamos que yo tenía y decía, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué a mí, no? Y me acuerdo que el Espíritu Santo me contestó y me dijo, ¿y por qué a ti no? Y dije, sí es cierto, ¿verdad? Y le dije, porque yo soy, o sea, yo me comparaba con ella y ella era una mujer muy bonita, la verdad es que es una mujer muy bonita, ¿no? Y yo decía, porque ella está muy bonita, ella es fresona, se arregla, se pinta, o sea, se maquilla, y yo no soy así, porque ella es femenina, y yo no. Y me dice, su valía y tu valía la fijé yo, no la fijas tú. Así de, ya deja de hacerte la víctima, la mártir. No, yo sentí que así me dijo Jesús, deja de martirizarte porque tú sola te estás devaluando. O sea, no, esa valía la fijé yo y eres tan importante como ella. Deja de achicarte tú solita.
Dije, va, está bien. Espíritu Santo, pues nada más enséñame otra vez porque no puedo, ¿no? Y poco a poco te va enseñando, ¿no? Pero sí, te habla de la mente, no del comportamiento. Yo puedo seguir siendo igual, tal vez, ante los ojos de las demás personas, pero mi mente ha ido cambiando, ha ido sanando, ¿no? Adelante, Omar. Omar nos quiere apoyar en esta también. A ver. Bueno, dentro de lo que estamos hablando de las experiencias que nos vienen a mostrar, que alguien viene a fungir un papel para enseñarnos detalles de nuestra existencia, el curso de milagros nos va revelando que ese aprendizaje y esas experiencias realmente son del mundo, son del ego. Entonces, yo le voy a agradecer que me vino a enseñar que tengo ira, resentimiento o cualquier aspecto que no existe, que solo ha sido mi ilusión y mi sueño que lo tengo. Si yo practico esto, va a ir saliendo de mí todo este sentimiento, pero por aclaración de la mente, como decía en los párrafos anteriores, de que realmente eso no existe, porque no existe ni el ataque, ni que me humilló, ni que me vio para abajo, ni que me agredió, ni que me atacó, todo eso no existe. Y entonces, mediante este agradecimiento que me hacen ver, se va difuminando y se va haciendo nada, y al final, ya que tengo paz, ya que logré superarlo, me doy cuenta que nunca existió, que solamente estaba en mi rollo egoico. Esa es mi participación. Nadie me hace nada, ¿no? Nadie me ha hecho nada. Bien, ahora sí, Jackie, si me gustas apoyar, por favor, con el siguiente párrafo. Sí, el 3. Por favor. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar, si es que se ha de curar. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que acepta. No reconoce ningún otro, porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. El cuerpo, al servicio del ego, puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que ya se le haya confundido con la mente. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia. Pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta creencia completamente irracional es su premisa y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente. Gracias. Dice, la capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que se ha de curar. La capacidad de curar, esto se refiere a curar nuestra mente, ¿no? Y todos tenemos esa capacidad de curarnos. Y más adelante dice, y debe desarrollar si es que se ha de curar. Puede ser que todos estemos tratando, ¿no? De curar nuestra mente. Y que por alguna razón no logremos el objetivo, ¿no? Puede ser que en algún momento no logremos el objetivo, pero eso es porque hemos elegido mal. Hemos elegido al ego, ¿sí? Entonces, dice, curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo. Es decir, Él siempre nos está señalando ese pensamiento correcto, ¿sí? Él siempre está aquí en nuestro pensamiento indicándonos
por dónde es el camino. Solo ha faltado que lo escuchemos. Solo ha faltado que nosotros queramos, ¿sí? Y que no nos dejemos llevar o que no nos pese más lo que el pensamiento egoico nos está comentando, nos está diciendo, ¿no? Porque el Espíritu Santo siempre está aquí, tocando nuestra puertecita para poder elegir de otra manera, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo y él dice, curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que acepta. No reconoce ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Es decir, lo único que acepta el Espíritu Santo es la curación, la sanación, ¿sí? Y no reconoce esa confusión que tiene el ego entre mente y cuerpo, ¿no? ¿Cuál era la confusión? Lo que ahorita nos estábamos comentando en el párrafo anterior, ¿no? Que le dice el pensamiento egoico, nos dice que el cuerpo no necesita de la mente, ¿sí? Y que él puede proceder sin la mente, ¿no? Y eso es lo que no acepta el Espíritu Santo. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. Porque la mente correcta son nuestros pensamientos correctos. Y mientras estemos en esos pensamientos correctos, estamos teniendo comunicación de mentes a mentes, ¿sí? Porque estamos en la unidad, no en la dualidad, ¿sí? Y en ese momento estamos teniendo una comunicación, pero no hay ningún daño. No hay ningún daño. Quien piensa en el daño es el ego. Ah, me dijo esto por esto. O yo pensé, creí, me imaginé que por esto dice esto o hizo esto. Y ahí mis sentimientos, entran mis emociones y mis sentimientos, ¿sí? De me siento mal o me dio mucho coraje, me encabritó, ¿no? ¿Sí? Pero eso es por ese pensamiento egoico. Dice, el cuerpo Silenciaste tu micrófono. ay, fue solito, se los juro por Dios que no, miren mis manos acá. Bueno, porque el cuerpo, cuando alguien me insulta, ¿no? Que vimos hace 2, 3 años, ¿no? Que se bajó el artista y le pega al señor y muere el señor, ¿no? Fue entre cuerpos. Ahí no hubo, no permitieron la entrada del Espíritu Santo, ni uno ni el otro. ¿Sí? Y entonces es donde dice que de cuerpo a cuerpo pueden hacer daño, ¿sí? Pero Otra vez tu micrófono. por Dios. Ya. Ya. Pero, ¿qué pasa? Bueno, a ver, ya O a lo voy a mejor se quitar va. el cursor de ahí. Perdón, no sé. Bueno, dice entonces, el cuerpo al servicio del ego puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que ya se le haya confundido con la mente. ¿Sí? Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia. Cuando nosotros confundimos la curación con magia, ¿sí? Decimos, es que me tomé la medicina y me curé, ¿no? Estamos en esa, fue mágico. Porque dejo de tomarme el medicamento
y otra vez regresa la enfermedad, ¿sí? Pero si yo realmente veo dentro de mí qué es lo que está pasando y lo que realmente está enfermando. Hace un momento decía, si es que se ha de curar. Y hablaba si es que en ocasiones se ha de curar el cuerpo. Porque la mente cuando tiene curación no hay vuelta atrás. Ya se curó. No hay magia ahí. ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotros estamos en ese, utilizando magia, ¿no? O simplemente Pues si quieres, déjelo abierto. simplemente cuando nosotros estamos reaccionando en ocasiones con el Espíritu Santo, que elegimos con el Espíritu Santo, y en ocasiones elijo con el ego. ¿Sí? Ahí incluso al elegir con el ego, puede haber una supuesta curación. ¿Sí? Pero esa es magia. Porque la curación es definitiva. ¿No? Dice, pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. A eso vamos, ¿no? Es la mente egoica es la que me dice, no, por ahí no es, te están haciendo esto, realiza aquello, atácalo, desprécialo, ¿no? Porque eso es el pensar muchas veces con el Espíritu Santo es, qué tonto eres, ¿no? O te están viendo la cara, pero pues, si tú quieres que te sigan viendo la cara, pues adelante, ¿no? Y muchas personas, a veces incluso vienen y te lo dicen, ¿no? Y te lo dicen. Porque no comprenden. No comprenden que es más beneficio tener paz que continuar con un ataque. Y que ganas más con la paz que con el ataque. El ataque siempre va más allá, ¿no? Y dice por eso que la curación es perjudicial, ¿no? Porque somos tontos. Esta creencia completamente irracional, ¿sí? Que irracional es no dotado de razón, ¿sí? Es su premisa. Y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente. Y quien procede irracionalmente es el ego, ¿no? En todo momento no razona cuál es el mayor beneficio, ¿sí? Cuando tenemos a veces disputas en un terreno, ¿no? Entre familiares, una casa. Y dice uno, es que esa es mi casa, yo la construí, yo hice esto, yo hice el otro, mi trabajo, mi esfuerzo. Pero ganarla es pelearme con él, que es mi hermano, que es el que la habita, que tiene mis sobrinos, a los que quiero mucho, a los que aprecio mucho. Va a ser pelearme con todos ellos, ¿sí? Aunque es mi casa, yo la construí, ¿sí? Pero y además voy a pagar abogado. ¿Quién sabe cuánto tiempo lleve el abogado? ¿Sí? Y entonces, finalmente, dice el dicho, ¿no? Nada nos llevamos. Ni a la eternidad nos vamos a llevar nada. Ni a la eternidad. Entonces, si lo vemos por ese lado, imagínense, es mi vecino y yo
salir todos los días, encontrármelo, sentir eso feo, ¿no? Porque me quitó mi casa, se quedó con mi casa. Muchas veces cuando uno hace la paz y dice, ok, está bien, quédate con la casa y continuamos como si nada haya pasado, porque eso es parte de mi ilusión. Eso es parte de mi ilusión. Y voy a perder pagando abogado y quién sabe si la gane porque no tengo ni la posesión, ¿sí? Y tiene él la luz a su nombre y yo no tengo nada. Y bueno, aunque él sabe que yo la construí, pero es más sano esto. Y estamos hablando que muchas veces, para muchos, sí es muy, Así es, pesa mucho olvídate. dejar todo su dinero y su esfuerzo en eso que ceder, que tener paz, que tener un hermano, que seguir teniendo una buena relación. Eso. ¿Alguien que guste extendernos, por favor? ¿Cómo? ¿Alguien que guste extender el párrafo? Sí, bueno, yo sí. Mira, esta parte donde dice curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en el mundo y el único que acepta. Entonces, yo lo vendría simbolizando como la parte que hace rato decíamos, tu hermano, tu salvador. Entonces, aquí me habla de curar y ser curado. O sea, que cuando tú aprendes a curar, te estás curando a ti mismo. Entonces, yo vendría a verlo de esta forma, como que en el momento que le retiro a mi hermano la culpa, en ese momento sana y yo sano. No importa de qué forma, lo importante es de que yo dejo de creer que él me está lastimando. Y entonces, como dejo de creer que me está lastimando, dejo de culparlo y él deja de sentirse culpable. Lo estoy sanando. Me está sanando a mí también. Y luego aquí en esta parte al último que dice, pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Y entonces, en el mundo, dice, ¿cómo estás, güey? ¿En serio le vas a hacer pasar eso? Te acaba de mentar tu madre y te vas a quedar callada. No manches. O sea, eso es lo que nos hace creer el ego. Más sin embargo, nosotros cuando ya estudiamos el curso, ya empezamos a darnos cuenta que nosotros mismos lo pedimos y que se nos concedió tal como lo pedimos. Entonces, yo de mi cuenta, yo digo, paso por problemas todos los días, ¿no? Y todos los días tengo que volver a recordar qué es lo que estoy estudiando, ¿no? O sea, que yo ya no puedo comportarme como me comportaba antes, ya no puedo pensar como pensaba yo antes. Entonces, lo que puedo hacer es, ¿sabes qué? Mira, hermano, esto no me gusta y no lo acepto. No estoy de acuerdo en tu comportamiento, pero está bien, tú te quieres comportar así, está bien. Tú y yo seguimos siendo amigos, seguimos estando bien, estamos a gusto, pero no estoy de acuerdo en cómo me tratas. Y no lo voy a volver a permitir, porque después pasa que todos me pisotean porque yo les digo, pásale, además que no importa, yo estoy aquí para perdonar. No, o sea, tampoco se trata de eso. Se trata de que sí, está bien. Yo voy a estar aquí aprendiendo a perdonar, pero tampoco dejándome rebajar. Porque lo que les acababa yo de decir hace rato, como el Espíritu Santo me dijo, tu valía y su valía, la fijé yo. O sea, mi hermano no es más importante que yo. Y también tengo que aprender a vivir en este mundo, pues como tengo que vivir en el mundo, porque al final de cuentas estoy en un cuerpo. Entonces, en esa parte es en la que yo lo veo así, ¿no? Como que la curación es sanar al otro, quitándole el peso que tú mismo le pusiste, o sea, que yo no le puse. Y después que me dé cuenta que no es perjudicial, que no pasa nada, ¿no? Nada más. ¿Alguien más? Hola, Román.
Una disculpa, acabo de llegar, estuve muy atareado. No te preocupes, ya Sí. estás aquí, que es lo importante. ¿Dónde van? Vamos en la Estamos 130. en el capítulo 7, sección 5. Vamos a empezar el párrafo 4. Ah, Juan. ¿Ya tienes el libro? Ya, ¿verdad? ¿Ya? ¿O todavía no? Bueno, no, es mi copia todavía. Ah, ok. Entonces vamos en el capítulo 7, sección 5 y vamos a iniciar el párrafo 4. Está bien. ¿No lo podrías compartir, Román? ¿Lo leo? Por favor. Dice, la curación tan solo fortalece. La magia siempre procura debilitar. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. La magia ve siempre algo especial en el sanador que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no poseen. Está chiquito. Eso es todo lo del punto 4. O sea que la curación tan solo, dice, la curación tan solo fortalece. Y en esencia dice que la curación no pertenece al sanador. O sea, la curación es del Espíritu Santo y la curación pues está en todos. Está en todos y que cada quien pues tenga el conocimiento y la certeza de que se puede hacer. Y aquí habla que la magia cree que es el que lo hace, el sanador, pero realmente pues no. O sea, a lo mejor tiene habilidades, sí, pero no porque las tenga los demás no la tienen. O sea, él la tiene también, igual que todos. Eso es lo que dice el capítulo. O el punto 4. Muchas gracias, Román. En efecto, sí, yo creo que lo comentó muy bien Román. La curación tan solo nos puede fortalecer, ¿verdad? La magia ve siempre algo especial en el santo y efectivamente no es el sanador, sino es el Espíritu Santo, ¿no? Quien hace esa curación. Y bien, ¿hay alguien que quiere extender? ¿Continuamos con el siguiente párrafo o adelante, Gaby? Tú dime. Sí, me gustaría comentar algo. Claro. Aquí en este párrafo 4 y que también viene siendo una continuación del anterior, del párrafo 3, en donde dice que la curación tan solo fortalece y la magia siempre procura debilitar. Yo entiendo la curación, como nos ha venido diciendo esta sección y también la anterior. La curación es el recuerdo de Dios en nuestras mentes. Por eso es que es curación, por eso es que nuestra mente está sanada, porque tenemos el recuerdo de Dios en nuestras mentes. Y entonces, si nosotros tenemos la capacidad de curar, quiere decir que tenemos la capacidad de recordar a Dios en nuestras mentes y por lo tanto sanarlas. Y cuando el Espíritu Santo reconoce que ese es el único medio de comunicación en este mundo, quiere decir que cuando recordamos a Dios, al haberle retirado la culpa a nuestro hermano, nos estamos uniendo a él. La curación es unidad, es unión. Por eso es que, como nos recuerda a ambos, a Dios, nos fortalece. La fortaleza es de Dios, no es del cuerpo. Y la magia, que es la creencia de que algo externo puede venir a sanarnos, pues esa siempre nos va a debilitar porque nos está debilitando el propio poder de la mente que tiene para recordar la verdad. La curación no percibe nada nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. Aquí lo está diciendo. La curación o la unión no percibe nada en la mente que sana que todas las demás mentes no compartan con él.
Todas las demás mentes son el mismo sanador y por lo tanto están unidas. Por eso es que son fuertes o tienen fortaleza. La magia ve siempre algo especial en el sanador. La magia siempre ve que hay cuerpos especiales, sustancias especiales que curan, que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no la tienen. O sea, no está uniendo las mentes, las está separando. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo él que los demás no poseen, porque entonces no está recordando a Dios, está viendo intereses separados desde su mente con ego y piensa que los demás son diferentes a él y que por lo tanto pueden estar enfermos y necesitar curación y él no. Entonces la curación es la unión que hay entre las mentes en el recuerdo de Dios. Por eso es que nos fortalece. Es el Jackie, comentario que puedo hacer. digo, Jackie, Gaby, o sea, tomando tu comentario, se podría decir que la curación reconoce la igualdad entre tu hermano, tú y el Espíritu Santo, ¿no? Claro, claro. Por eso dice acá arriba que curar es el medio de comunicación y comunicar es ese reconocimiento de que mi hermano es mi ser, que el Espíritu Santo es lo mismo que yo, que el Hijo de Dios es lo mismo que yo. Esa es la comunicación que hay entre las mentes. Sí, muchas gracias. Me lo aclaraste muy bien. La igualdad, ¿no? Entre todos los hijos de Dios. Exacto. Y porque, miren, por ejemplo, acá en el párrafo 3 dice, esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia, pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. La curación es el recuerdo de Dios en nuestras mentes o la igualdad en nuestras mentes. Y la magia implica que creamos que recordar a Dios es perjudicial para nosotros, que mejor creamos en lo que es externo a nosotros y no en lo que es interno a nosotros. Por eso es que la magia reconoce o implica que la curación es algo perjudicial, que no nos conviene ir a la mente a unirnos en la mente, que mejor busquemos afuera las formas de reconciliarnos y de llevarnos bien y de que una medicina me haga bien y para que yo no vaya a la mente a buscar a Dios y a mi hermano. Así es como entiendo yo estos dos párrafos. Igual, muy bien. De hecho, lo entendí mucho mejor. Muchas gracias. Bien. ¿Nos ayudas con el párrafo 4? Sí. Perdón, el 5. Con el 5, ¿no? Otra vez se les cerró su micrófono. Ok. El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz. A menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarán. Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que solo la consistencia está libre de conflicto. Y solo los que están libres de conflicto son íntegros. Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Está, por lo tanto, en conflicto. Y eso es lo que está enseñando. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre? El amor es incapaz de hacer excepciones. Si hay miedo, parece tener sentido la idea de las excepciones. Las excepciones son amedrentadoras.
porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso es una contradicción intrínseca y es, por lo tanto, un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido. ¿Quieres comentar algo? Sí, Sí. yo creo que está muy esclarecedor el párrafo, porque el primer enunciado, por ejemplo, dice: el Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz. Yo creo que mi mente no puede sanar a medias, porque mi mente, si es tocada por el Espíritu Santo, esto no puede sucederle a la mente de mi hermano, ya que si sano yo, sana a mi hermano. Entonces, ahí está la eficacia. Integradora, ¿no? Sí. Y entonces dice: a menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarán. Cuando un sanador no en todo momento se apoya del Espíritu Santo para aclarar la mente, habrá veces en las cuales no tenga resultados, o los tenga a medias, o los tenga diferentes. Y entonces va a decir que pues, algunos se curarán, algunos no, o que no es para todos. Eso viene siendo una gran mentira, porque la sanación es eficaz y punto. Si no está ocurriendo y si no está sucediendo, es porque está de por medio la magia, el ego y otras creencias. Dice: sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que solo la consistencia está libre de conflicto. Y solo Su micrófono, chicos. si en mi mente yo concibo confusión, si en mi mente concibo conflicto, si en mi mente yo incluso distingo y digo: este hermano sí puede sanar, este otro está muy mal, no puede sanar. No estoy siendo íntegro como sanador. Varias veces lo he mencionado en algunas clases. Para mí es muy fehaciente el ejemplo de Jesús, que la gente se le acercaba para pedirle sanación, los ciegos, los cojos, los paralíticos, etc. Y Jesús nunca emitió un juicio en el que les dijera: ah, no, es que tú estás así porque pecaste, o porque te portaste así, o porque te lo buscaste, o porque has hecho esto y has sido aquello. Jamás. Él simplemente decía: yo creo que él veía a todos en su ser uno, y los veía en su unidad. Entonces, no había distinción, no había excepción, y desde luego no había grados de complacencia o de complejidad, como lo ves en los milagros. Ahí teníamos a Lázaro, ¿no? Ajá. Desde casos pequeños a casos como el de regresar de la muerte a Lázaro. Y es lo que dice el siguiente párrafo: cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, obviamente está aceptando la inconsistencia, que no es del Espíritu Santo. Sería en todo caso de la mentalidad del sanador. Y lo dice bien el párrafo 6. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre? Pues obviamente no. Lo que es de Dios ya lo tenemos todos, ya nos pertenece y ya es eterno. Y efectivamente dice: solo si hay miedo parece tener sentido la idea de las excepciones. Yo creo que en algún momento que no se vean resultados, ni de parte del sanador, ni de parte del alumno, necesariamente tiene que haber ahí miedo o creencias diferentes a la unidad con el amor o con el Espíritu Santo. Por eso dice, cuando la expresión sanador temeroso es una contradicción, porque no puede haber sanador temeroso, y si lo hay, pues no es sanador, ya que está engendrando el miedo en esa característica. Lo que hace un momento dijo, ¿no? Un párrafo
hace 2 párrafos. Hay un mal estudiante y un mal sanador. Esa sería mi participación, si alguien quiere contribuir. Ujú. A mí me parece bien que lo que dijo Omar. Estoy de acuerdo con eso. ¿Ok? Bien. Ujú. Voy a leer el siguiente párrafo. El miedo no produce alegría. La curación, sí. El miedo siempre hace excepciones. La curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Es predecible porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es de Dios porque todo lo que es de Dios es completamente real. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz y procede de acuerdo con sus leyes. Mas si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. El entendimiento significa consistencia, porque Dios significa consistencia, puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con él. No puedes separar tu ser de tu creador. Quien te creó al compartir su ser contigo. Bueno, esto ratifica lo que acaba de comentar Omar, ¿no? Que el miedo, pues produce alegría. Perdón, el miedo no produce alegría, la curación sí. El miedo siempre hace excepciones. Sí, no, es que por esto, pues no puedo con esta situación, ¿no? Porque él es diferente, esta otra persona tenía esta circunstancia, ya que él tenía aquella otra situación, ¿no? Entonces, pues no puede haber esa curación. Posiblemente por eso no se curó, ¿no? Sin embargo, la curación dice, nunca las hace. Nunca hace excepciones. ¿Sí? Dice, el miedo produce disociación, es decir, produce separación. Y lo que el ver a alguien especial, ¿no? O con cierta situación, cierta circunstancia, lo está manteniendo en ese especialismo, ¿no? Cuando hace un momento acabamos de comentar que todos estamos en la misma valía, ¿no? La curación siempre produce armonía porque procede de la integración, que es lo que ahorita tú nos comentabas, ¿no? La curación, dice, es el recuerdo de Dios en nuestras mentes. Dice, es reconocer la igualdad entre los hijos de Dios, ¿no? Que es lo que comentaba. Por eso es que produce esa integración. Es predecible porque se puede contar con él. O sea, la curación nos da una certeza. ¿Sí? Dice, se puede contar con todo lo que es de Dios porque todo lo que es de Dios es completamente real. Dime, Sí. Mande. ahí se me hace como cuando llegas a tu casa y no sabes si vas a encontrar a tu marido de buenas o de malas, ¿no? Y sin embargo, el Espíritu Santo siempre está igual. Sabes que vas a llegar y siempre va a estar de buenas. Así es. Así es. En efecto. Dice, se puede contar con todo lo que es de Dios porque todo lo que es de Dios es completamente real. ¿Sí? Y pues la curación es de Dios. Entonces es real. Y ese ejemplo que nos acaba de hacer Aure es con lo que debemos estar, ¿no?
con esa mentalidad, ese pensamiento, todo está bien. Tal y como es, todo está bien. Y esa seguridad, ¿no? Se puede contar con la curación porque la inspira su voz, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y procede de acuerdo con sus leyes. Mas si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. ¿Sí? Cuando yo realmente entiendo, comprendo, aquí en un momento dice, hay ya un significado de las cosas, hay un conocimiento de las cosas, y es cuando yo estoy ya en esa curación. Dice, el entendimiento significa consistencia, porque Dios significa consistencia, ¿no? Estamos hablando, ese entendimiento es un conocimiento, el conocimiento de la verdad, de lo que es real, ¿sí? Puesto que ese es su significado, es también el tuyo, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra realidad? Que somos el santo Hijo de Dios, ¿no? Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado, parece trabalenguas, ¿no? Y es como el tuyo. Pero es eso, ¿no? Es ser el santo Hijo de Dios. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con Él. No puedes separar tu ser de tu Creador, quien te creó al compartir su ser contigo. ¿Sí? Soy una sandía y cuando me parten, dejo de ser sandía. Cuando yo ofrezco las rebanadas, ¿a poco le ofrezco a uno melón y a otro piña, no? Sigo siendo esa sandía. Y bueno, hasta ahí. Si alguien gusta extender un poquito más este párrafo, que está hermoso, adelante. Sí, Román, adelante. Bueno, de alguna forma, lo que es interesante, una opinión de esto, a ver, y se puede contar con todo lo que es de Dios, porque todo lo que es de Dios es completamente real. De esta forma, se dice, de esta forma se puede decir que la curación se puede hacer porque es inspirada por su voz, porque procede de acuerdo a sus leyes. Aquí, cuando dice que procede de su voz, entiendo que sería el Espíritu Santo el que me dice cómo actuar. Sin embargo, el hecho de que me diga cómo actuar no significa que yo actúe. Puedo quedarme nada más en stand-by y no actúo, aun cuando escuche yo. Considero que para poder hacer eficaz esta voz es precisamente magnificarla. O sea, no solamente escucharla, sino expresarla yo. Y esa expresión de esa voz que yo escuche, debo hacerla. A eso es lo que yo considero que se le llama el decreto. Cuando yo decreto algo, es algo que estoy decretando porque lo sé. ¿Y por qué lo sé? Pues porque lo escuché del Espíritu Santo. O de alguna forma podemos decir, lo intuí del Espíritu Santo, que Él me dijo, y entonces para que yo pueda hacer realidad es esto, entonces debo decretarlo. Y al decretarlo, preferentemente debo hacerlo en voz alta y decirlo, que se haga esto, porque es el mandamiento de Dios, por así decirlo. Y entonces cuando yo decreto, ese decreto se hace realidad, porque está de acuerdo a la verdad que es la verdad de Dios, la curación es la verdad también de Dios, y está de acuerdo a las mismas leyes de Dios. Esa es mi consideración. Sí, Román, eso que estás comentando es como lo que ahorita nos compartió Aure, ¿no?
No me hago la pregunta si mi marido va a estar de buenas. Sé que va a estar de buenas, ¿no? Tengo una certeza. Así es. Sí, y aunque realmente llegase y estuviera enojado, tú dices, está contento y le ves lo bueno y se va a contentar. Y si estaba enojado, a lo mejor estaba enojado a partir antes de que llegases. Pero a la hora que llegases, cambió. ¿Por qué? Pues porque tú sabes que, o sea, por el amor que se tiene, pues dices, ah, y entonces te ve contenta y te ve así, y dices, ah, bueno, pues entonces cambió. ¿Por qué? Pues porque tú lo decretas aún. Ok, sí. Bien. ¿Alguien más que le gustaría compartir? Sí, solo que el Espíritu Santo nunca está de malas. No importa que llegue yo y ya se ponga de buenas. Bueno, es que estoy bien linda y sí, voy a llegar y va a estar de buenas, ¿verdad? Pero no, el Espíritu Santo nunca se enoja. Nada más era eso. O sea, esa es lo bueno de que él no cambia. La inmutabilidad que tiene él, ¿no? De que siempre va a ser el mismo, siempre. No, o sea, poniendo el ejemplo del marido, no es de cuando eran novios era todo amor y toda dulzura y cuando se casaron ya te mostró quién era, ¿no? O sea, no es así. Él siempre va a ser el mismo. Correcto. Bien. ¿Alguien que nos guste leer el siguiente párrafo? Yo lo leo. Dice, el sanador no ha sanado, desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Eso se debe a que cree que les está dando algo que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios, que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad se produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás le haya dado para cambiar. Es el cambio de mentalidad. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente de Dios tal como Él la creó. Pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Esto te pone en situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Ahí está hablando de la importancia de la mentalidad, de la importancia de lo que es la mente. O sea, para poder cambiar necesito cambiar de mentalidad. Ahí es donde considero que es aprender a reaprender, pues para aprender. Cuando yo aprendo a aprender, estoy cambiando la mentalidad, porque entonces dejo de actuar como he actuado hasta ahorita y entonces cambio de mentalidad para poder esperar otros resultados. Si estamos hablando de sanación, si yo no sano es porque no cambio de mente, pero entonces debo de parar y decir, bueno, pues ¿por qué no sano? ¿Por qué estoy así? Y entonces, cuando me llega la luz, ahora sí, cuando escucho la voz, entonces digo, ah, y entonces ya cambio. Por eso en un momento dice, el cambiar de mentalidad se produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se haya dado para cambiar. Y es eso, es la mentalidad, que es el instrumento más poderoso para producir cualquier cambio. Por eso dice, reconocer su propio poder. Cuando yo reconozco ese poder, en un instante, dice, después, en el siguiente instante se puede cambiar el mundo. O sea, se puede cambiar mi mente, se puede cambiar todo, o sea, se hace el tropo y se da el cambio total. Ahí la importancia de la mente, que es el instrumento más poderoso. Ese es
Eso es lo que de alguna forma considero que está aquí y eso está en mí. Sí, muy bien, Miguel, muy de acuerdo. Sí, también aquí nos habla de que cuando en algún momento nosotros estamos como sanadores y estamos deseando el agradecimiento, ¿no? Y ese deseo es parte de nuestro ego, de nuestro pensamiento egoico, ¿no? Y entonces, porque percibo que yo estoy dando algo. Y pues, no, como decía Aurea hace un rato, nos educaron a que, bueno, nos amaestraron, ¿verdad? A saludar, a corresponder, ¿no? Si alguien me presta un topercito, lo tengo que regresar con comida. Como que todas esas enseñanzas, ¿no? Y si en algún momento yo presto el topper y no me lo regresan con comida, veo como una falta de mala educación, ¿no? Como una mala educación, falta de educación. A mí me pasó algo muy curioso que rápidamente se los voy a compartir. Mi mamá decía que solo se debía de dar a las visitas la piernita o el muslo, ¿sí? Pechuguita. Entonces un día me invita a la mamá de Omar a comer y me da un ala. Y entonces yo volteo a ver a Omar y le digo, ¿no? Y Omar así de, tranquilo, ¿no? Y yo le hago, qué grosera tu mamá, ¿no? Y bueno, pues para no hacerles el cuento largo, yo me salí así como muy molesta porque me había dado un ala, ¿no? Fíjense, nada más es esa creencia, ¿no? De cómo aprendí o pensé que así, que toda la gente tenía el mismo pensamiento. Y ella no lo hizo porque me quiso agredir, ¿sí? Y yo pensaba que toda la gente a nivel mundial pensaba eso, que se le debería de dar a los invitados pierna y muslo. Y entonces, pues es parte de esto, ¿no? Del sanador que piensa que debe de existir esa reciprocidad cuando yo al sanar que yo no le estoy sanando, ¿no? Si no es el Espíritu Santo. Y yo nada más soy a lo mejor un medio, un instrumento, ¿sí? Y cuando hay eso, ¿por qué he de recibir una gratitud si estoy recibiendo un aprendizaje? Y no estoy viendo el aprendizaje que estoy recibiendo en ese momento, ¿no? Y todo lo que yo he recibido, porque decíamos que somos ese ejemplo. No es que sea yo en sí el sanador, porque el único sanador es el Espíritu Santo. Y entonces, ahí confundimos, ¿no? Nuestras creencias y no nos damos cuenta que muy sutilmente está el ego. Ahí está el ego. No está mi mente sanada, ¿no? Y bueno, luego dice, dice más adelante, ello se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo, ¿no? Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud. Y volvemos a lo mismo, vuelvo a ser un mal estudiante, un mal sanador y no estoy sano. No estoy sano porque sigo con esas ideas y creencias del mundo, de la ilusión, ¿no? Dice, su lección de curación se ve que en ese momento estoy teniendo como sanador,
no es más que una señal de que no estoy curado, de que sigo enfermo. ¿Sí? El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. ¿Sí? Es decir, en un instante puedo reconocer que eso que estoy sintiendo, eso que estoy creyendo, como el solicitar un agradecimiento, ¿no? Cambiarlo, ¿no? Poderlo ver, ese poder de verlo con el Espíritu Santo y decir, ¿qué te pasa? No, no es por ahí. No es por ahí lo que yo debo de estar pensando, ¿no? Simplemente esto, aquí queda el aprendizaje que me llevo yo y es el ego el que tiene la necesidad de un agradecimiento, pero no yo. Yo no tengo esa necesidad. Así es que, con permiso, bye, ¿no? Dice, ello se debe a que al cambiar de mentalidad produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. ¿Y cuál es el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar, no? Pues la mente, ¿no? Y la mente es muy poderosa. En ese momento yo puedo cambiar toda mi percepción, todo mi concepto y echar abajo todas esas ideas y creencias que durante años había tenido. ¿Sí? Entonces, eso puede ser así, ¿eh? Rapidísimo. En un instante que yo me dé cuenta, por ahí no es, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién soy para solicitar un agradecimiento? Si yo no necesito de eso, mi mente no requiere de eso, como por qué estoy pensando eso, ¿no? Y en ese momento, ¡pum!, se va, ¿no? Dice, esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente, tal como Dios la creó. ¿Sí? Pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. ¿Sí? En el momento en que yo me doy cuenta de ese pensamiento egoico, me estoy dando cuenta también de que no necesito un cambio en mi mente, que en mi mente recta, en mi mente correcta, que hay inmutabilidad, ¿no? Que esta no requiere de ese cambio porque ya es. Mi mente es una con Dios. Y si yo estoy en esa unidad con Él, con mi hermano, no necesito de ese agradecimiento, ¿no? No requiero. Y es algo que se da, así como tengo un chispazo, dicen que, no, los milagros son a veces un atisbo, ¿sí? Y así llega, es un atisbo. Fueron segundos y en segundos, adiós. Esto pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable, ¿no? Y bien, darnos cuenta de eso, ¿no? De en qué momento y estar alertas de que en cualquier momento puede llegar el pensamiento egoico, pero también tengo la certeza y la seguridad que en todo momento tengo al Espíritu Santo para demostrarme que mi mente no es inmutable, ¿no? Y que pequeñas situaciones, pequeñas
pequeñas enseñanzas pueden abolirse en un segundo, ¿no? Y bueno, si alguien más quiere compartirnos. Sí, mira, en esta parte donde dice el sanador que no ha sanado, desea la gratitud de sus hermanos, pero él no le está agradecido. Volvemos al mismo punto de hace rato. Y tomando palabras de Rosa María Wynn, que dice que tienes que agradecerle a tu pinche tirano, ¿no? Es eso. O sea que nosotros no podremos sanar hasta que sigamos viendo a los demás como malos. Y no tiene nada que agradecernos. No. De hecho, sí, es cierto que no nos tienen que agradecer porque están siendo nuestros villanos. Entonces, ¿qué podríamos agradecerle o qué podría agradecernos él de que nosotros le estemos poniendo ese papel y que él esté colaborando con nosotros, ¿no? Entonces, aquí sería no agradecer al que viene, al que está frente a ti, que tú pediste para ver qué error estás cometiendo, ¿no? Y en esta parte, hasta la última, que dice, esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Aquí es como lo que nos ha dicho en muchos párrafos, en muchos atrás, donde nos ha dicho, has negado tu propio ser, te has negado ser tú mismo. O hay otras partes donde dice, el tú que inventaste, porque en realidad yo no me estoy sintiendo hija de Dios, yo estoy creyendo ser Aurelia, el personaje, el que es malo, el que se equivoca, el que tiene errores, ¿no? Ese, pero no estoy reconociendo ser el verdadero ser que Dios creó, porque aquí dice, esto no coincide en modo alguno, no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó. O sea, Dios me creó bien, inmutable, no puede cambiar. La única que cree que pudo cambiar y que introdujo otra forma de pensar fui yo. De hecho, la idea esa que tenemos mucho de que el que me viene a hacer daño, más bien el otro viene a hacerme daño, soy yo la única que lo estoy pensando. Creo, y de hace un tiempo para acá, lo creo más. Es cierto que te ayuda mucho más ese que dice que te ataca en el mundo que el que te ayuda. Creo que es más el que te ayuda y el que te está atacando que el que no te está atacando. Porque todos queremos ser buenos. Todos queremos poner la piel de oveja, ¿no? Y ir por el mundo pensando que somos buenos y que nos unimos a gente buena. En realidad nos tenemos que unir a todos. Por eso, hace rato decía Gaby, ¿no? La igualdad de mis hermanos y la mía. O sea, hasta a ese pederasta tengo que unirme en la mente. O sea, tengo que reconocer mi igualdad con él, con cualquiera, no nada más con los buenos. No puedo identificarme en el bueno y en el malo, no. Que vendríamos a ver lo de hace rato que decía de que esa parte me recuerda mucho a la parte que dice que no hay grados de dificultad en los milagros, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, todos somos iguales. Y eso es lo que tendríamos que aprender a ver. De esa forma podríamos estar sanando y sanándonos a nosotros mismos, viendo al otro con igualdad. No importa que lo veamos mal. Y pues sería lo que tendría que compartir. Muchas gracias, Aure. Bien. ¿A quién le gustaría leer el siguiente párrafo? Si quieres te lo leo. Por favor, Gaby. ¿Sí? Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación.
Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable al darte cuenta de que es imposible que él hubiese podido efectuar un cambio en ella. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su mente. Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar la suya, o de otro modo, no se percibiría a sí mismo como enfermo. No sabe, por lo tanto, que es su ser. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. Esto creo que tiene que ver, bueno, pues sabemos que todos los párrafos van conectados, ¿no? Hay una continuidad entre un párrafo y otro, entre una sección y otra, entre una lección y otra. Entonces, este párrafo 8 que acabo de leer, pues va relacionado con el párrafo 7 y con el 6, y yo considero que tiene que ver precisamente con esa gratitud de la que está hablando aquí. Yo entiendo la gratitud un poco distinta, porque creo que un curso de milagros no me habla de darle las gracias a alguien por algo, por esto o por aquello, o dar las gracias por el día o por la noche o por mi cama o por mi casa, porque por alguna parte del texto dice que dar gracias de eso es dar gracias de ilusiones, y no vamos a dar gracias de ilusiones o por ilusiones. La palabra gracias es solamente un símbolo que no expresa la verdad. Es un símbolo, y como todo símbolo, o como todas las palabras que son símbolos de símbolos, están doblemente alejadas de la verdad. Entonces, no me está pidiendo aquí Jesús que yo le dé las gracias a mi hermano. Gracias porque viniste a darme esto, o gracias porque viniste a quitármelo, sino más bien la gratitud de la que me hablan aquí es el que yo reconozca que mi hermano es tal como Dios lo creó. ¿Y cómo lo creó? Dios lo creó a mi hermano en perfecto estado de gracia. Esa es la gratitud o las gracias que le das a tu hermano, que le reconoces su perfecto estado de gracia. La palabra gracias significa gracia o más en gracia. Entonces, cuando tú le das las gracias, como dice aquí, a tu hermano, cuando le estás agradecido o tienes gratitud hacia tu hermano, le estás reconociendo que Dios lo ha creado en perfecto estado de gracia, así como a ti. Tú estás también en estado de gracia. Por eso aquí abajo en el párrafo 7, aquí como a la mitad, dice que su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud. Como yo no creo estar en estado de gracia, pues obviamente mi curación, que es el recuerdo de Dios en mí, se ve limitado. Y por lo tanto estoy enseñando enfermedad. Entonces acá abajo en el párrafo 8 que leí, dice que eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación, a reconocer el estado de gracia en tu hermano y en ti. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable. Si Dios la creó en estado de gracia, ¿yo por qué le quito la gracia que Dios le dio? Porque cuando alguien me hace algo que yo creo que es malo, ¿qué es lo que digo? ¡Ay, este desgraciado! Sí, eso te iba a ¿Qué decir, significa desgraciado, desgraciado? que no es tan gracia. Desgraciado, que no está en gracia. No está en gracia porque además yo se la quito. Yo sí estoy en estado de gracia, él no. Entonces, cuando yo llevo a cabo esa curación de reconocer su estado de gracia y el mío, estoy reconociendo que la mente de mi hermano es inalterable. Su estado de gracia no puede ser alterado ni siquiera porque yo quiera. Al darte cuenta de que es imposible que él hubiese podido efectuar un cambio en ella, ni él tampoco puede pensar que está en estado de gracia. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su mente. Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar la suya, cuando él también se siente un desgraciado. A veces lo decimos, ¿no? Hay una canción, ¿no? Que dice así, ay, qué desgraciado soy.
porque pienso que he podido cambiar lo que Dios creó. O de otro modo, no se percibiría a sí mismo como enfermo. No sabe, por lo tanto, lo que es su ser. Su ser está plenamente dotado de gracia. No lo sabe. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, lo estás haciendo tú por él. Entonces le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. Y al mismo tiempo sanas tú. Nos están hablando de curación, entonces, como ha dicho Aure en otras ocasiones en esta clase, sana él y sano yo. Le quito la culpa a él, me la retiro también yo. Y sanamos todos, porque estoy reconociendo a todos como iguales, como el Hijo de Dios en perfecto estado de gracia, eternamente perfecto, inalterable y eterno. Así es como yo entiendo este párrafo, chicos. Gracias. Ahí yo quisiera hacer un comentario. Sí. Hablando de que todos somos iguales y que todos somos el Santo Hijo de Dios y no le podemos quitar la inmutabilidad con la cual nació y la gracia con la que fue creado. Mencionaban momentos antes cómo nos fueron amaestrando, domesticando y enseñando creencias. Después crecemos con creencias que no son nuestras. Y con frecuencia yo escuchaba que hay que esforzarse cada día para ser mejor ser humano. Y tienes que ser un mejor ser humano, y hay que ser un mejor ser humano, y esfuérzate por ser mejor ser humano. Y yo fui aprendiendo, me fui dando cuenta de que no hay un mejor ser humano, precisamente por esta igualdad de la que todos gozamos. Si el pederasta es el Santo Hijo de Dios, el delincuente, el violador, es igual de ser humano que yo. Sí, podrá tener trastorno, tener otras características, otros comportamientos, pero sigue siendo igual de humano que yo, no es inferior a mí. No lo puedo ver para abajo y decir, él es peor o él es lacra y yo soy superior. Somos igual de seres humanos, cada quien con sus características diferentes. Hace mucho en un grupo decían, no juzgues a otro solo porque peca de diferente manera que tú. Entonces, ahí yo veo ratificada esta idea que está comentando Gaby de la igualdad, de que todos fuimos creados en gracia, de que todos tenemos la gracia y de que necesito o requiero ver a todos mis hermanos de esa manera. Y es como va a sanar mi mente y simultáneamente la mente de ellos. Por lo tanto, valía la pena preguntarse entonces si hay un mejor ser humano o si puedo llegar a ser mejor ser humano que quién o que qué. Haga lo que haga, podría cambiar características, podría evolucionar, podría modificar comportamiento, aprendizaje, otra educación, por ejemplo, otra cultura, pero sigo siendo el Santo Hijo de Dios como todos los seres de mi entorno y que están viviendo la experiencia conmigo en este plano. Ese es mi comentario. Sí. Pues, bueno, para comentarios igual ya va a ser hora, ya vamos a ver, no sé si vaya ya que a terminar. Yo te comento, dicen que te comento algo más. Dicen que la principal cualidad de ser humano es que todos son diferentes. Y la otra cualidad es de que se equivoca. Como ser humano se equivoca. Entonces, siempre seremos buenos seres humanos porque siempre nos estamos equivocando. Entonces, el hecho no es perseguir ser un buen ser humano, es ser un real hijo de Dios, ¿no? Recordar que somos hijos de Dios. Y sí tiene razón Román, ya se va a acabar el tiempo, no sé si quieras que leamos los otros tres, y ya nada más se le dice más o menos qué entendimos. Sí, ¿Te parece? Sí. Adelante. Si no los lee Gaby, porque pues, ella ya inició la secuencia más bonita.
Bueno, vamos a leer el 9. De la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. La otra te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar, porque te puedes identificar con lo que entiendes, y al hacerlo parte de ti, lo aceptas con amor. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. El ego es absolutamente incapaz de entender esto porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia, ni lo ama. El ego incorpora a fin de arrebatar. Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. El reino, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? Y es esto, ¿no? ¿No te gustaría darle a tu hermano otra vez su estado de gracia, restituírselo, puesto que ya se lo quitaste? Y aquí están las dos maneras también de ver. Podemos ver a ese señor como un ídolo al que le tengo miedo, porque lo veo diferente a mí. Pero si también me pongo a pensar que aquí, como ser humano, yo también tengo errores, que son errores diferentes a los de él, pues sí, aquí todo es diferente, pero también tengo errores. Entonces él también tiene errores. Pero como hijos de Dios, somos el mismo hijo de Dios, creado de manera perfecta, y en ese estado sí lo puedo conocer y sí lo puedo amar, porque puedo conocerme a mí mismo y amarme a mí mismo. ¿Quieren que avance? ¿Sí avanzo en los otros? Sí. No puedes olvidarte del Padre, no puedes olvidarte del Padre porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de Él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Y sin embargo lo hago. Quiero compartir mi mente contigo porque somos de una misma mente y esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes, porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú que percibes únicamente esto porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Si Dios está también en la mente de ese hermano, ¿por qué yo no quiero ver a Dios ahí? Cuando Dios está ahí y Dios está también en mi mente. ¿Y qué me importa lo que hagan los cuerpos? Los cuerpos ni siquiera se pueden compartir, como está diciendo Jesús aquí. Entonces, esa persona al estar compartiendo un comportamiento, quiere pensar que a pesar de todo lo que él crea de sí mismo, él sigue siendo el Hijo de Dios y yo también. Así es como recuerdo a Dios en mi hermano y por lo tanto recuerdo a Dios o recordamos todos a Dios. El párrafo 11 dice, ven por lo tanto a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos y a medida que los vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes
y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, vean, el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la filiación porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará y se la dará a la filiación porque al ser aceptable para él, lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios en todos, y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. Aquí viene una parte bien interesante, en donde dice, el resplandor de esta luz que cobras en ti como es tu estado de gracia, retornará a ti. Ese estado de gracia que veas en tu hermano también va a regresar a ti. Te vas a percibir a ti mismo en estado de gracia y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda para Dios. De esta manera es como yo le entrego a Dios a su Hijo, tal como Él lo creó. Entonces Dios aceptará esta ofrenda y se la regresa a la filiación. Es decir, Dios da más en gracia cuando tú reconoces tu estado de gracia y se lo devuelves. Padre, aquí tienes a tu hijo tal como tú lo creaste. No voy a hacer diferencias porque no es posible hacer diferencias. Tu hijo sigue siendo tal como tú lo creaste y así juntos él y yo te recordamos. Entonces Dios derrama más sus gracias sobre la filiación. Y bueno, creo que es lo que puedo compartir, chicos, para que podamos terminar los 3 párrafos que nos faltaban. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Esto me deja claro algo, que en realidad cuando nosotros siempre decimos, es que yo soy igual que mi hermano, debo de entender que no es en el cuerpo, que no es en el comportamiento, sino en la mente, y en esa mente unida a mi creador. Anteriormente, cuando yo inicié el curso, yo decía, es que somos una sola mente, y así como esa persona está actuando mal, así soy yo, entonces por eso me viene a reflejar lo que soy, y no es cierto. Por eso en párrafos atrás o en capítulos atrás me dice, no te veas en el espejo tenebroso de tu hermano. Entonces aquí ya me está aclarando. Claro. Mira la mente en gracia de tu hermano y la mente en gracia que tú tienes, ¿no? Exactamente. Sí, Hay una parte que me gusta mucho, ya para terminar, que dice Kenneth Wapnick, que todos somos uno porque todos tenemos ego y porque todos tenemos Espíritu Santo. Todos tenemos mente errada y mente recta por igual. Y entonces, ¿por qué si todos tenemos ego? Porque a mí me gusta nada más juzgar el ego de los otros y los errores de los otros y sus equivocaciones y sus comportamientos. Si yo también tengo ego, también me equivoco y también cometo errores garrafales, pero en la mente somos el Santo Hijo de Dios, todos por igual. Sí. Así es. Muchas gracias, Gaby. Gracias, chicos, a ustedes. Jackie. Cortamos, Jackie. Gaby.